Unas vacaciones familiares en un resort de lujo se convierten rápidamente en una pesadilla cuando agentes de policía racistas deciden que no pertenecen. El padre es esposado injustamente frente a su familia sin saber que el hombre que están deteniendo es un agente del FBI. ¿Qué pasa cuando se revela la verdad? Suscríbete al canal y síguelo para ver cómo se desarrolla esta historia. Déjame saber en los comentarios desde donde estás mirando. La familia Parker había estado esperando estas vacaciones durante meses. Ethan Parker, un agente veterano del FBI, rara vez tenía tiempo para disfrutar de momentos tranquilos con su familia. Su trabajo exigía que siempre estuviera listo, lo que a menudo traía estrés a su vida familiar. Lena, su esposa, una reconocida abogada con pasión por la justicia, luchó por los derechos de las comunidades marginadas. Sus vidas siempre estuvieron ocupadas, pero esta vez ambos decidieron dejar el trabajo de lado para pasar tiempo juntos y con sus hijos. Las vacaciones se llevaron a cabo en un lujoso beachside resort donde las suaves olas se encontraban con la orilla y el cielo se extendía claro y azul. Ethan se reclinó en una tumbona junto a la piscina con gafas de sol y pantalones cortos, disfrutando del aire fresco y el sabor de la libertad que rara vez experimentaba en ese momento. Todas las presiones parecieron desaparecer dejando solo una sensación de ligereza. Lena estaba sentada a su lado, absorta en una novela que no había tenido tiempo de terminar durante semanas. Se veía elegante y tranquila, pero en el fondo Lena sabía que necesitaba este descanso para olvidar momentáneamente las preocupaciones de su trabajo. Sus dos hijos, Jackson y Emily, jugaban en la parte menos profunda de la piscina. Jackson, un niño alto y maduro de 12 años, desafiaba constantemente su velocidad de natación contra su hermana Emily de 7 años, una dulce niña con cabello castaño rizado y una sonrisa radiante. Ambos niños se reían. Su alegría resonaba en el tranquilo complejo turístico, lo que le traía una sensación de satisfacción a Ethan. Al ver estos momentos, sintió la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Era una rara ocasión en la que se sentía realmente presente para su familia sin preocuparse por tareas de emergencia o casos sin resolver. Sin embargo, no todo era tan perfecto como parecía. Cuando Ethan tomó una bebida fría de la mesa a su lado, notó que un guardia de seguridad se acercaba desde la distancia. El hombre vestía un polo oscuro, estaba erguido y exudaba autoridad, aunque su rostro seguía siendo educado. Había una clara sospecha e incomodidad en sus ojos. Dio un paso adelante y se detuvo frente a la familia Parker. «Disculpa». «Yo, señor», dijo el guardia con voz firme y algo fría, «necesito verificar que eres un invitado aquí». Ethan se sentó lentamente, bajó sus gafas de sol y miró al hombre a los ojos. «Soy un invitado aquí», respondió con calma sin dudar. Lena dejó su libro mirando a Ethan sintiendo que algo estaba mal. Esta no era la primera vez que los trataban de esta manera, pero cada vez traía una nueva ola de cansancio. El guardia sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Es solo un procedimiento, necesito saber tu número de habitación». Ethan respondió todavía tranquilo. «Estamos en la habitación 3305. Llegamos ayer». El guardia asintió, pero no se fue. «Necesitaré confirmar con la recepción. Espero que entiendas que esta es la política». Lena se sentó derecha, sus ojos agudos captaron rápidamente el problema. Miró a Ethan y ambos entendieron qué estaba pasando. «¿Hay un problema?», Lena preguntó, su tono educado pero firme. El guardia vaciló un poco pero mantuvo su tono profesional. «No hay problema, señora, es solo rutina». Ethan suspiró, estaba muy familiarizado con estos procedimientos. Este no era la primera vez que él y su familia habían sido tratados de manera diferente en lugares de lujo. Se volvió hacia Lena y le habló suavemente, dejó que lo revisaran. Lena lo miró con complicidad, pero no pudo ocultar su frustración a pesar de que se suponía que eran unas vacaciones familiares. Ambos sabían que la atmósfera había cambiado cuando el guardia se alejó. Ethan trató de mantener la calma esperando que esto terminara pronto, pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo de una tensa serie de eventos. Ethan y Lena intentaron relajarse, pero la alegre atmósfera de las vacaciones se había destrozado por completo. Lena dejó su libro, sus ojos ahora estaban enfocados en el guardia que regresaba con un colega. Ambos hombres parecían más serios, caminando rápidamente hacia la familia sin nada de la cortesía inicial. Lena se sentó erguida, sus ojos penetrantes, agudos, mientras que Ethan se sentía
La tensión se apretaba a su alrededor. Señor, el primer guardia comenzó a hablar. Su tono era ahora más contundente, como si ya hubiera tomado una decisión. Necesitamos que usted y su familia abandonen el área de la piscina hasta que confirmemos su información con la recepción. Isen se incorporó lentamente, su mirada nunca dejó al guardia. Como dije, estamos en la habitación 305, si desea confirmar, solo llame a la recepción, no hay necesidad de echarnos. Su voz permaneció tranquila, aunque la ira estaba aumentando dentro de Lena. Se puso de pie, incapaz de ocultar su irritación. No entiendo la razón. Hemos respondido a todas sus preguntas. ¿Por qué nos pide que nos vayamos? Su voz era más clara, ahora más aguda, llena de protesta. El guardia evitó los ojos de Lena tratando de mantener su profesionalismo mientras se dirigía a Isen nuevamente. Hemos tenido algunos problemas recientemente con personas que no son huéspedes que se cuelan en el área de la piscina. Este es solo un procedimiento para proteger la propiedad del resort. Es una política que debemos seguir, dijo con un tono frío y distante. Lena frunció el ceño, sintiendo claramente la injusticia, dio un paso adelante, su voz aún más aguda. ¿Cuál es el verdadero problema? Aquí hemos indicado claramente nuestro número de habitación y todavía nos estás cuestionando, ¿es porque nos vemos diferentes a las demás personas? Aquí se aplica tu política a todos o solo a familias como la nuestra. El guardia dudó, pero aún así trató de mantener su expresión severa. Señora, no es lo que piensa, solo estamos asegurando la seguridad del resort. Respondió, pero su incomodidad era evidente en su tono. Isen colocó una mano en el hombro de Lena tratando de calmar la creciente furia dentro de ella. Entendía sus sentimientos muy bien porque estaba reprimiendo la misma ira que había visto y experimentado en muchas situaciones similares, pero cada vez lo dejaba con una nueva frustración. No era solo la sospecha de los ojos de los extraños, sino el dolor de ser juzgado por la apariencia. Está bien, Lena, dijo Isen suavemente tratando de mantener las cosas bajo control. Déjalos que consulten con la recepción. Sin embargo, un guardia más joven con una postura segura dio un paso adelante. Cruzó los brazos sobre el pecho y habló en un tono desafiante. Hemos tenido muchas personas colándose aquí que no eran huéspedes. No creas que estamos apuntando a tu familia. Este es solo nuestro trabajo. Declaración enfureció a Lena, se paró directamente frente al joven guardia. Ya no podía mantener la calma. No es personal entonces, ¿por qué nos presionas tanto? Estás asustando a mis hijos y nos insultas por un procedimiento que estás usando como excusa, dijo Lena, su voz aguda, sus ojos ardían de ira. Isen, tratando de evitar que la situación se saliera de control, habló de nuevo, su tono todavía tranquilo pero más asertivo. Hemos respondido a todas tus preguntas. Si quieres verificar, llama a la recepción. No hay necesidad de intensificar esto. Su voz se mantuvo firme pero la frustración en sus ojos era inconfundible. El guardia más joven sonrió levemente, pero era una sonrisa burlona. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Señora, se encogió de hombros. Si tienes un problema puedes hablar con nuestro gerente. Lena miró fijamente al guardia sin retroceder. Estaba acostumbrada a confrontaciones como esta en la sala del tribunal, pero esta vez no era una abogada defendiendo a otra persona, era una esposa, una madre, y no iba a dejar que su familia fuera tratada así. Antes de que Lena pudiera decir algo más, Isen la jalé suavemente hacia atrás mirando directamente al guardia. Nos pidió nuestro número de habitación y le respondimos que no nos iríamos. Puede consultarlo en recepción, pero no le permitiré que siga acosando a mi familia de esta manera. La tensión era más espesa que nunca. Jackson y Emily, que habían estado jugando felices momentos antes, ahora estaban quietos, sus ojos llenos de preocupación. Jackson se acercó a Isen, su rostro confundido. Papá, ¿qué está pasando? Isen se inclinó suavemente colocando una mano sobre el hombro de su hijo tratando de sonreír tranquilizadoramente. No es nada, hijo, solo un pequeño malentendido. Vuelve y juega con Emily, yo me encargaré de esto. Pero en el fondo sabía que la situación podría escalar en cualquier momento si no se manejaba con cuidado. Los guardias originales parecían inquietos a medida que aumentaba la tensión, mirando nerviosamente a los otros huéspedes alrededor de la piscina. Algunos estaban empezando a darse cuenta mirando a la familia Parker. Algunos incluso habían sacado sus teléfonos grabando la escena, pero nadie intervino, solo miraron desde lejos. Está bien,
Lo comprobaré con la recepción de inmediato, dijo el primer guardia tratando de mantener su profesionalismo pero claramente perdiendo la confianza. Por favor espere aquí, Senlado, conteniendo la frustración y el cansancio pero aún manteniendo un exterior tranquilo. Lena, sin embargo, era diferente. Sus ojos agudos permanecieron fijos en los dos guardias, no dispuestos a dejar pasar nada. En cuestión de minutos la situación empeoró cuando un grupo de guardias regresó, esta vez acompañados por dos oficiales de policía local. Llegaron con rostros severos marchando directamente hacia la familia Parker. La atmósfera relajada alrededor de la piscina se volvió tensa. Los invitados cercanos comenzaron a dejar de hacer lo que estaban haciendo, algunos susurros mientras otros continuaban grabando la escena en sus teléfonos. Un oficial de policía alto que lideraba al grupo se acercó a Eisen con voz firme. Recibimos un informe de un incidente aquí, necesito ver su identificación. A pesar de que Eisen estaba acostumbrado a situaciones tensas en su línea de trabajo, una ola de ira surgió en su pecho. Se puso de pie lentamente frente al oficial sin mostrar ningún signo de preocupación en su rostro. Ya les expliqué a los guardias de seguridad, mi familia está aquí como huéspedes legítimos. Nos quedamos en la habitación 305, dijo Eisen claramente. Soy Eisen Parker, un agente del FBI y no hemos hecho nada malo. El oficial no pareció sorprendido ni respetuoso cuando Eisen mencionó que era un agente del FBI. En lugar de eso simplemente asintió e interrumpió. Entrégueme su identificación inmediatamente. Lena se puso de pie de un salto, sus ojos brillaron con furia. Mi esposo te acaba de decir que es un agente del FBI. No tienes ninguna razón legítima para acosarnos así, dijo su voz llena de autoridad y determinación. No tienes derecho a tratarnos como intrusos, especialmente frente a nuestros hijos. El oficial no se molestó en mirar a Lena, su enfoque permaneció únicamente en Eisen. Su mano flotaba cerca de su cinturón donde colgaban sus esposas. Entrégueme su identificación ahora o tendremos que seguir el protocolo. Eisen mantuvo la compostura, consciente de lo rápido que situaciones como esta podían escalar a la violencia. Lentamente sacó su billetera, sacó su placa del FBI y su identificación y se las entregó al oficial. Aquí está mi identificación, dijo, su voz firme pero no confrontativa. El oficial tomó la placa, la examinó por unos segundos. Lena apretó los puños. Su respiración se aceleró en su creciente rabia. ¿Qué acabas de decir?, casi gritó, pero Eisen rápidamente colocó su mano sobre su hombro para calmarla. Mantén la calma, Lena, dijo suavemente, aunque por dentro su propia furia estaba hirviendo. El oficial continuó mirando a Eisen, sus ojos llenos de desprecio. No volveré a preguntar, proporciona una identificación válida o tomaremos más medidas. Eisen sabía exactamente lo que vendría después si no cumplía, había visto demasiadas situaciones como esta antes. Sin otra opción, sacó su licencia de conducir y se la entregó al oficial. Aquí está mi identificación válida, dijo, su tono ahora más frío. El oficial miró la licencia y luego se la arrojó a Eisen con falta de respeto. Todavía no hemos recibido ninguna confirmación del hotel, así que hasta que la tengamos, te pido a ti y a tu familia que abandonen esta área. Lena no pudo soportarlo más, dio un paso hacia el oficial, su voz era aguda y suficientemente inflexible. Somos invitados aquí y no iremos a ninguna parte si continúas acosando a mi familia. Me aseguraré de que pagues por esto. Lo que estás haciendo es completamente ilegal y llevaré este problema al público. El oficial se quedó quieto, sus ojos brillando con desafío. ¿Quién crees que eres? ¿Nos estás amenazando así? Lena se paró erguida frente al oficial sin una pizca de miedo. Soy abogada y mi esposo es un agente federal. Cometiste un grave error al tratarnos así y no dejaré que esto pase desapercibido. Un silencio tenso se cernió sobre el área de la piscina. La gente alrededor comenzó a prestar aún más atención. Los susurros se extendieron por todas partes. Algunos invitados ya habían comenzado a filmar desde lejos y el aire se volvió más sofocante por la tensión. Eisen miró a Lena, su corazón pesado por la preocupación por la seguridad de su familia. La situación estaba fuera de control y sabía que un movimiento en falso podría empeorar todo más allá de toda reparación. Segundos después, el oficial más joven, el que los había estado desafiando desde el principio, dio un paso adelante sacando sus esposas y avanzando hacia Eisen. Pon tus manos detrás de tu espalda o usaremos la fuerza. Eisen permaneció quieto, sus ojos ahora llenos de resolución y calma. Estás cometiendo un gran error, dijo, su voz suave pero llena de un peligro silencioso. Se quedó allí mirando directamente a los ojos del oficial que se acercaba con las esposas. En ese momento, como una inundación imparable, los recuerdos del pasado regresaron abrumando su mente. Eisen recordó sus primeros días como un nuevo agente del FBI. Había pasado por muchas situaciones peligrosas, enfrentándose a criminales peligrosos y manteniendo su mente alerta en los momentos más tensos, pero nunca se había sentido tan impotente como ahora. Todos sus años de servicio a su país protegiendo
La seguridad nacional de repente se sintieron insignificantes en comparación con la injusticia que su familia estaba sufriendo. Ahora una imagen vívida surgió en su mente, un caso de hace 5 años cuando había dirigido una investigación sobre la brutalidad policial. En ese entonces Eason había sido el investigador principal en un caso en el que la policía había disparado y asesinado injustamente a un joven negro desarmado, había entrevistado a docenas de testigos, revisado cientos de piezas de evidencia y descubierto una dura verdad. Lo que había sucedido no fue un error sino un abuso sistemático de poder. Eason había luchado para brindar justicia a la víctima, pero nunca imaginó que un día él sería la víctima de ese mismo sistema. Miró a Lena, su esposa, que siempre se había mantenido firme en cada batalla legal que había emprendido. Lena siempre había estado orgullosa de su trabajo luchando por los derechos de las comunidades desfavorecidas y marginadas, pero hoy no era la abogada que defendía a otra persona, era la esposa que protegía a su esposo, y eso dolía a Eason más que nada. No quería que Lena pasara por esto ni quería que sus hijos presenciaran una escena que nunca debería suceder. Cuando el oficial levantó las esposas listo para encerrarlas alrededor de las muñecas de Eason, recordó las muchas veces que había arrestado a criminales realmente peligrosos a lo largo de su carrera, había derribado a narcotraficantes y terroristas domésticos, pero ahora aquí estaba un hombre que había trabajado incansablemente para proteger su país siendo tratado como un criminal simplemente por su apariencia y sospechas injustas. Otros recuerdos dolorosos inundaron a Eason. Recordó la primera vez que él y Lena tuvieron que explicarle el racismo a Jackson en ese momento. Jackson tenía solo 10 años, pero había notado cómo las personas trataban a su familia de manera diferente. ¿Por qué siguen mirándonos así? Jackson había preguntado con los ojos llenos de confusión. Eason lo había sentado tratando de explicarlo de la manera más simple posible, pero la amargura en su corazón era difícil de ocultar. Sabía que no importaba lo que dijera, no podría proteger a su hijo de la dura realidad para siempre. Ahora Jackson era mayor, pero Eason todavía podía ver la confusión y la preocupación en el rostro de su hijo. El niño estaba cerca con sus ojos muy abiertos tratando de darle sentido a lo que estaba sucediendo. Emily, la hija menor de Eason, se aferró fuertemente a su madre. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. El miedo llenó los ojos de ambos niños y Eason sintió que su corazón se apretaba. No podía permitir que sus hijos crecieran con la imagen de su padre esposado tratado como un criminal. En esos momentos, Eason también pensó en sus colegas negros del FBI. Había escuchado muchas historias de ellos sobre ser detenidos por la policía. Solo porque no se veían bien en los autos que conducían o porque eran sospechosos en tiendas de lujo simplemente por el color de su piel. Cuando Eason había escuchado estas historias, siempre creyó que podía hacer una diferencia, que su trabajo podría ayudar a crear una sociedad más justa, pero ahora aquí estaba, enfrentando lo mismo contra lo que siempre había pensado que podía luchar. Eason respiró profundamente y se dijo a sí mismo que mantuviera la calma. Había pasado por situaciones más difíciles que esta, pero nunca se había sentido tan profundamente herido, no físicamente sino emocionalmente. Sabía que si se resistía o mostraba signos de incumplimiento, esta situación se intensificaría rápidamente. And that could put his family in danger. The young officer unaware of the storm of thoughts whirling in Ethan's mind saw only a black man standing before him. His eyes gleamed with defiance as if waiting for Eason to resist, so he called to the force all right. Eason said calmly, placing Eason's behind his back. There was no sign of surrender in his eyes, only a determination to remain composed, for his family felt the cold metal of the cuffs as they lacked around his wrists, and at the same time saw the panic in Emily's eyes. Her choked sobs filling his ears. Jackson stood frozen, his face hardening, but his eyes filled with confusion, and had Eason tried to reassure his children with a gentle look, but inside the flames of anger burned fiercely, and knew that his endurance today was for his family, but vowed that this was not the enemy. Be silent today, but what happened afterward would not be met with silence. When Siafis snapped the cuffs onto Ethan's wrists, Lena felt a surge of electricity shoot through her, awakening all the anger that had been simmering for so long.
The image of her husband among what stood strong against dangerous criminals now being treated like a common criminal made her blood boil. Lena had kept quiet long enough. Now she no longer wanted to stay calm. She strode quickly toward the officer holding his and her eyes blazing with fury. That's enough, Lena shouted, her voice echoing across the pool area. The onlookers who had been quietly observing now focused entirely on her, their phones still recording. What the hell do you think you're doing? Do you realize you're cuffing a federal agent? And the young officer with the cuffs on his hands looked up, his eyes flashing with defiance and annoyance. Ma'am, if you don't step back we'll detain you as well. Lena stepped even closer, showing no sign of stopping the time. Me you have no right to detain me just for standing up for my family. You're treating my husband like a criminal in front of our children and you won't let this go. The older officer, Sion, who had maintained a cold expression throughout, stepped forward to block Lena. Ma'am, we're just doing our job. Your husband wasn't complying with our requests. Lena let out a cold bitter laugh. Doing your job is your job. To harass a legal family, to arrest an innocent man just because of the color of his skin. I show you what justice looks like. I'm a lawyer and I know our rights. The moment you put your hands on my husband without a legitimate reason, you broke the law. The older officer, who seemed to sense that the situation was spiraling out of control, glanced nervously at the growing chaos. Some of the guests had begun filming more openly and their disapproving murmurs filled the air. And knew that if this continued it would quickly go viral on social media. But the young hot-headed officer still didn't seem to grasp the seriousness of the situation and maintained his defiant stance. We have the right to ask for valid identification and didn't comply. It would, and that's enough for us to act. Lena couldn't hold back anymore. She stepped directly in front of the young officer, her eyes locking onto his with no fear. I told you clearly that my husband is a federal agent and you ignored that. Do you understand what I'm saying? Not only have you broken the law but you've also humiliated us and traumatized my children. Jackson, standing nearby with wide eyes, was struggling to understand everything happening around him. Emily, hiding behind her brother, was eyed, and in that moment Lena realized that her anger wasn't used for reason but for their children as well. They didn't deserve to witness their father being unjustly handcuffed like this, nor did they deserve to grow up with the fear that their parents could be taken away simply because of a different skin color. You think ella está silent while my husband is treated like this? Lena continued, her voice growing stronger with assured. You think ella stand by while my children endure this humiliation? I will do everything to bring the situation to light and you will pay for what you've done. The crowd around them grew louder, their whispers era más insistente. Algún turista filmando la escena ya no permanecía en silencio. Comenzaron a hablar abiertamente sobre la injusticia que estaba sucediendo ante sus ojos. Lena podía sentir que estaba ganando el apoyo de los espectadores y eso solo alimentó su resolución. El joven oficial todavía no parecía entender la gravedad de la situación, pero el oficial mayor estaba cada vez más preocupado. Miró a su alrededor viendo los teléfonos en alto en las miradas de desaprobación de la multitud. Luego se volvió hacia Eisen, todavía esposado pero extrañamente tranquilo. Sabía que si esto no se manejaba adecuadamente la situación podría explotar en cuestión de horas en las redes sociales. Le sugiero que se calme, señora, o nos veremos obligados a tomar medidas más fuertes, amenazó el oficial más joven, pero su voz había perdido algo de su confianza inicial. Lena se mantuvo erguida, sus ojos atravesándolo como si estuviera desafiando al mundo entero. Estoy completamente tranquila, pero si no liberas a mi esposo ahora mismo, convertiré esto en tu peor pesadilla. En ese momento todo pareció congelarse. La multitud se quedó en silencio, los ojos enfocados intensamente en el enfrentamiento. Lena y el oficial se quedaron quietos, su mirada de acero se encontró el creciente malestar en su rostro. El oficial mayor, sintiendo el peligro de la situación, se volvió hacia su equipo y silenciosamente ordenó que ya bastara, que lo liberaran. El joven oficial dudó por unos segundos y finalmente, de mala gana, sacó la llave y desbloqueó las esposas de la muñeca de Eisen. Cuando las esposas se abrieron con un clic, Eisen levantó las manos frotando sus muñecas, aún manteniendo su actitud tranquila, pero Lena sabía que la ira en él estaba hirviendo. Prepárense para responder por cada acción que hayan tomado, dijo Lena con firmeza. Sus ojos nunca dejaron a los oficiales mientras las esposas caían de las muñecas de Eisen. No fue solo Lena quien suspiró aliviada, sino Jackson y Emily, sus dos hijos, también sintieron el cambio en la atmósfera.
pero el momento no trajo seguridad inmediata. En cambio, la confusión y la inquietud se cernieron sobre los niños, algo que ni Ethan ni Lena podían. La señorita Jackson, con sus ojos muy abiertos y confundidos, no podía creer lo que acababa de presenciar. Este era su padre fuerte y orgulloso, un agente federal a quien admiraba y en quien confiaba completamente, pero ahora el niño acababa de ver a su padre esposado como un criminal tratado con falta de respeto sin razón en su joven mente. Jackson estaba tratando de entender por qué estaba pasando esto. ¿Debería tener miedo de que pudiera volver a pasar? ¿Qué haría si sucediera? Jackson se acercó a Ethan con los ojos llenos de decepción y confusión. Papá, ¿por qué te hicieron eso? No hiciste nada malo. Su voz temblaba luchando por contener la ira y el dolor en su interior. Ethan se arrodilló para estar al nivel de los ojos de Jackson, buscando las palabras adecuadas para explicar sin causarle más dolor a su hijo. Jackson, a veces las personas no entienden a los demás y actúan sobre suposiciones equivocadas, dijo Ethan colocando suavemente una mano sobre el hombro de su hijo. Pero lo importante es que no dejemos que esas personas nos definan a nosotros ni a nuestra familia. No hice nada malo y nos aseguraremos de que aquellos que lo hicieron enfrenten las consecuencias. Jackson todavía no podía comprenderlo completamente. Bajó la cabeza con los ojos fijos en el suelo, sus labios fuertemente apretados mientras pensaba en lo que su padre acababa de decir. Mientras tanto, Lena estaba parada detrás de ellos con sus ojos observando atentamente tanto al padre como al hijo. Sabía que Jackson había sido profundamente afectado por lo que acababa de suceder y lo sabía desde ahora. El niño ya no vería el mundo con los mismos ojos inocentes. Emily, su hija menor, todavía se aferraba a su madre. Sus lágrimas corrían por su rostro. Mamá está bien, papá. ¿Lo lastimaron? Su pequeña voz temblaba suave pero llena de miedo. Sus pequeñas manos todavía estaban agarrando las de su madre buscando protección de un mundo que de repente se había vuelto demasiado extraño y aterrador. Lena se arrodilló junto a Emily y abrazó fuerte a su hija. Acariciando su cabello rizado, «Está bien, cariño», dijo con la voz más gentil que pudo reunir, aunque su propia ira todavía ardía en su interior. Papá está bien y superaremos esto juntas. Emily se aferró fuertemente a su madre, pero Lena podía sentir el temblor en las pequeñas manos de su hija. Las imágenes que acababa de presenciar sin duda dejarían una cicatriz en el corazón de la niña. El corazón de Lena dolía mientras pensaba en lo que su hija tuvo que soportar, algo que ningún niño debería tener que ver jamás, y se envió el pánico en los ojos de Emily y en ese momento su corazón se rompió. Siempre había querido proteger a su familia de situaciones como esta, pero hoy había sido arrastrado a esta injusticia y había hecho que sus hijos la presenciaran. No había dolor más grande para un padre que ver a sus hijos asustados por cosas fuera de su control. La multitud a su alrededor seguía murmurando los susurros cada vez más fuertes. Algunos invitados seguían filmando mientras otros observaban con expresiones de asombro y simpatía. La tensión de la situación no se había disipado por completo, pero ahora fue reemplazada por una sensación de vacío y agotamiento en la familia Parker. Lena se puso de pie volviéndose hacia el grupo de oficiales que aún estaban de pie cerca. Su voz ya no estaba llena de la ira de antes, sino de una resolución determinada. Lo que has hecho es imperdonable y no te dejaré alejarte de esto sin enfrentar las consecuencias. Veremos justicia. Ethan pensó cansado. Se puso de pie, erguido, con los ojos fijos en el joven oficial que lo había esposado injustamente. No lucharemos solo por nuestra propia justicia, dijo con firmeza, su voz firme pero llena de fuerza. Lucharemos por todos los demás que tuvieron que soportar este tipo de discriminación. El oficial mayor, que había dudado antes, ahora estaba en silencio, con la cabeza baja. Sabía que la situación se había salido de control y las consecuencias no se borrarían fácilmente. Las miradas de la multitud, el teléfono seguía grabando y las palabras de advertencia de Lena claramente le habían hecho darse cuenta de lo grave que se había vuelto la situación. Jackson y Emily todavía eran demasiado jóvenes para comprender todo por completo, pero lo suficientemente mayores para sentir la injusticia y el dolor por el que acababa de pasar su familia. Llevarían este recuerdo con ellos durante mucho tiempo. Ethan, con el corazón apesadumbrado, sabía que no era el único que tendría que enfrentar las heridas de este incidente, pero también sabía que, sin importar lo que pasara, se levantaría para protegerlos y asegurarse de que esta injusticia no se repitiera. Lena se volvió hacia Ethan con los ojos llenos de determinación. No nos detendremos. Aquí, lucharemos contra esto hasta el final, susurró. Sí,
nosotros no se detendrá. Isen asintió con la cabeza, sus ojos reflejaban la misma resolución. Lena se mantuvo erguida, su mirada recorrió a los oficiales y al personal del resort, ya no dudaba ni tenía miedo ahora, todo en lo que podía pensar era cómo sacar este incidente a la luz pública, no podían dejarlo pasar y ciertamente no permitirían que lo que les había sucedido quedara impune. Sacó su teléfono de su bolsillo e inmediatamente llamó a un colega de su oficina legal. Lena era una reconocida abogada especializada en defender los derechos de las personas en comunidades marginadas, había enfrentado casos de discriminación y abuso de poder como este antes, pero nunca pensó que su propia familia se convertiría en víctima. Su voz era firme cuando comenzó a describir brevemente la situación a su colega pidiéndoles que comenzaran a preparar las bases legales para el caso. Ella, necesito que comiences a recopilar todo de este caso de inmediato, Lena dijo por teléfono caminando alrededor del área de la piscina. Que fuimos acosados por la policía en el resort sin ninguna razón legal. Isen fue esposado frente a nuestros hijos. Quiero presentar una demanda contra la policía y el resort. Mientras Lena hablaba con su colega mayor, el oficial que había ordenado que le quitaran las esposas a Isen dio un paso adelante tratando de calmar la situación. Señora, dijo con un tono menos rígido que antes. Entiendo que esta ha sido una situación desagradable y realizaremos una investigación interna. Espero que pueda calmarse y cooperar para que podamos resolver esto pacíficamente. Lena lo miró con los ojos llenos de desprecio. Has cruzado una línea. Ella respondió con voz fría. Tus oficiales han humillado y traumatizado a mi familia. No hay paz después de lo que has hecho. Serás responsable en la corte y no nos detendremos hasta que esta injusticia se haga pública. Está bien. Ella terminó la llamada telefónica y se volvió para mirar al oficial. Expresión todavía resuelto. Puedes prepararte para una demanda pública. Todo lo que pasó aquí ha sido grabado y me aseguraré de que se haga justicia. El oficial no pudo ocultar la preocupación en su rostro mientras miraba a la multitud que seguía mirando. Sabía que Lena no solo estaba haciendo amenazas vacías. Con todo lo que había sucedido, esto seguramente se convertiría en un caso importante si no se manejaba adecuadamente. Los espectadores con sus teléfonos aún grabando no eran solo testigos, eran las herramientas que difundirían esta historia por todas partes. Mientras tanto, Isen, aunque ahora liberado de las esposas, no apartó los ojos del joven oficial que lo había esposado. Sabía muy bien que en este sistema la gente como ese oficial a menudo encontraba formas de protegerse unos a otros. El abuso de poder como este a menudo se encubría o se dejaba de lado, pero esta vez Isen no iba a dejar que eso sucediera. Su familia había sufrido demasiado y haría todo lo posible para protegerlos de más injusticias. No solo estamos luchando por nuestra propia justicia, Isen le dijo al oficial mayor, su voz tranquila pero fuerte, estamos haciendo esto por todos los demás. ¿Quién ha tenido que enfrentarse a una discriminación como esta? El oficial mayor trató de mantener la compostura, pero estaba claro que estaba ansioso por lo que vendría después. Informaré de esto a la cadena y solicitaré una investigación interna, dijo, pero sus palabras parecieron huecas para la familia Parker. Lena se dirigió al mostrador de recepción del hotel. Ahora tenía claro su próximo objetivo: la gerencia del resort. Este resort había llamado directamente a la policía y había participado en el acoso de su familia y ellos también tendrían que enfrentar las consecuencias legales. Nos gustaría hablar con el gerente de inmediato. Lena le dijo con firmeza a la recepcionista. Su voz no dejaba lugar a la negativa. La recepcionista se puso nerviosa y rápidamente llamó al gerente. En cuestión de minutos apareció un hombre de mediana edad con expresión preocupada. Se inclinó levemente ante Lena y Isen, pero sus ojos no podían ocultar su confusión. Hola, soy el gerente del resort. Entiendo que ha habido un incidente y me disculpo sinceramente por cualquier malentendido. Lena no perdió el tiempo y dio un paso adelante interrumpiéndolo antes de que pudiera decir más. Esto no fue un malentendido. Esto fue una discriminación flagrante y usted será responsable de llamar a la policía. Para acosarnos sin ninguna razón legítima. Quiero saber qué política de este resort le permitió tratarnos de esta manera, tartamudeó el gerente del resort buscando una explicación, pero bajo la mirada aguda de Lena en la multitud que observaba sus palabras perdieron sentido. Lo sentimos mucho por esto, realizaremos una revisión para asegurarnos de que incidentes como este
Nunca vuelvan a suceder. Lena no se conmovió. Lo siento, no es suficiente. Presentaremos una demanda pública y tendrá que enfrentar las consecuencias. Me aseguraré de que este incidente sea llevado a la justicia y lo que le pasó a mi familia no se ha olvidado. Eisen estaba al lado de Lena mirando al gerente con una expresión fría. Ambos sabían que estaban en una larga batalla legal, pero también sabían que no estarían solos. En ese momento la puerta del hotel se abrió y un grupo de personas entró. A la cabeza estaba un hombre con uniforme de policía, su postura autoritaria, su rostro ilegible. Era el subdirector Paulsen, una figura familiar de las conferencias de prensa locales y eventos públicos celebrados por el departamento de policía. Eisen lo reconoció de inmediato, el hombre que tenía más poder que los oficiales que habían acosado su familia en la piscina. El subdirector Paulsen caminó rápidamente hacia el grupo. Sus ojos escanearon a los jóvenes oficiales y al gerente del resort, que estaban de pie torpemente cerca de Lena y Eisen. Soy el subdirector Paulsen. Me han informado sobre la situación y quiero escuchar claramente lo que sucedió, dijo con voz firme pero profesional. Sus ojos se posaron en Eisen y no hubo sorpresa en ellos cuando se dio cuenta de que el hombre que estaba frente a él era un agente del FBI. Eisen dio un paso adelante con calma frente al subdirector. Soy Eisen Parker, un agente del FBI. Mi familia fue acosada injustamente por sus oficiales y me esposaron frente a mi esposa e hijos sin ninguna razón más que suposiciones equivocadas. Somos huéspedes legítimos en este resort y exijo una explicación por la discriminación, acciones tomadas contra nosotros. Paulsen asintió escuchando seriamente. Se volvió hacia el oficial mayor que había estado presente desde el principio, de pie nerviosamente con sus colegas más jóvenes. ¿Es esto exacto?, preguntó Paulsen. Su tono no dejaba lugar a excusas. El oficial mayor dudó tratando de mantener la compostura. Subjefe, solo estábamos siguiendo el procedimiento porque no podíamos verificar de inmediato la información del señor Parker. No teníamos la intención de causar daño o faltarle el respeto. Pero antes de que el oficial pudiera terminar, Paulsen interrumpió, sus ojos entrecerrándose con disgusto. El procedimiento es una cosa, pero tratar a una familia legítima así, especialmente cuando sabías que eran invitados, es otra. Se volvió para mirar a Eisen y Lena. Su tono se volvió más serio. Me disculpo por lo que pasó. Iniciaremos una investigación inmediata y los involucrados en este incidente serán responsables. Esto no es solo una cuestión de conducta policial, se trata del honor de todo el departamento. Lena, de pie junto a Eisen, miró directamente a Paulsen, impasible por la disculpa formal. Una disculpa no borra la humillación que acabamos de experimentar. Esta no es la primera vez que ocurren acciones tan discriminatorias. Dices que investigarás, pero yo quiero planes y plazos concretos. No voy a dejar que esto termine con promesas vacías. Paulsen asintió con la cabeza y su rostro permaneció inalterado. Entiendo, señora. Trabajamos con nuestra unidad de asuntos internos para llevar a cabo una investigación abierta y transparente. La supervisaré personalmente y todas las partes involucradas serán interrogadas. Si hay violaciones se enfrentarán a la ley. Eisen estudió a Paulsen cuidadosamente buscando señales de sinceridad. Había escuchado muchas promesas del sistema al que había servido durante años, pero ahora como víctima de ese mismo sistema no estaba seguro si podía confiar más en su transparencia. Sin embargo, sabía que la clave ahora era mantener la presión. Eso no es suficiente, Eisen dijo con voz firme. Quiero asegurarme de que este incidente no quede oculto, que los oficiales que abusan de su poder rindan cuentas y más allá de eso llevaré este asunto a autoridades superiores, no solo dentro del departamento de policía sino a nivel federal. Paulsen asintió con la cabeza y sus ojos parpadearon brevemente como si entendiera la gravedad de la situación. Le aseguro que todo se manejará de manera adecuada y justa, y si tiene alguna evidencia o declaración, lo animo a cooperar para garantizar que se haga justicia. Lena miró a Eisen y luego se volvió hacia Paulsen. Tenemos muchas pruebas. Todo ha sido grabado por las personas que nos rodean y no dudaré en usarlas si es necesario. Tanto este complejo turístico como su departamento de policía responderán ante la ley. Paulsen no discutió. Entendió que la familia Parker no se dejaría intimidar fácilmente ni se les harían promesas. Esperaré su información. Mientras tanto, sugiero que los oficiales involucrados informen de inmediato sobre sus acciones. Gracias por aclarar la situación, dijo Paulsen antes de volverse hacia el joven oficial. Su tono se volvió más frío. Landon entra e informa todo lo que sucedió. El joven oficial Landon, que había esposado a Eisen sin motivo,
Ya no tenía la mirada desafiante de antes. Miró rápidamente a Isen y Lena antes de bajar la cabeza y caminar silenciosamente de regreso al hotel para seguir las órdenes de su superior. Cuando Poulsen ordenó a los oficiales que se retiraran, la tensión alrededor del área de la piscina seguía siendo palpable. Isen y Lena se quedaron allí con los ojos de la multitud todavía mirando a la gente. Se susurraron entre sí. La filmación se había detenido, pero la preocupación y la ira no habían disminuido, sabían que la historia no había terminado y que la verdad pronto saldría a la luz. Isen miró a Lena, un sentimiento de alivio y agotamiento lo invadió. Ganamos la primera ronda, dijo suavemente, su voz estaba llena de determinación. Sí, pero tenemos un largo camino por recorrer. Lena asintió con la cabeza, sus ojos todavía llenos de resolución. Isen sabía que ella tenía razón, este incidente no terminaría con las promesas del subdirector Poulsen o los oficiales retirándose de la escena, este era solo el comienzo de una larga lucha por la justicia para garantizar que nadie más tuviera que pasar por lo que ellos pasaron con la multitud silenciosa que los rodeaba. Y los teléfonos de grabación solo fortalecieron la resolución de Isen y Lena, la pareja se volvió hacia sus hijos. Jackson todavía parecía confundido, pero sus ojos ahora mostraban admiración por la fuerza con la que sus padres enfrentan la injusticia. Emily todavía se aferraba a su madre, había dejado de llorar, pero sus ojos aún mostraban rastros de miedo. Lena abrazó a ambos niños con fuerza, su voz suave pero fuerte. Superamos esto juntos, dijo acariciando suavemente el cabello de Emily, y nadie podrá volver a tratarnos así. Isen estaba junto a ellos, sus ojos tiernos mientras miraba a sus hijos, pero no podía ocultar la tranquila determinación dentro de él. Sabía que esta batalla no era solo por su familia, sino por todos los demás que habían enfrentado una injusticia similar. Era hora de ponerse de pie, no solo para proteger a los suyos, sino también para proteger a los demás. Mientras se preparaban para abandonar el área de la piscina, el gerente del resort, que había presenciado toda la escena, se apresuró a acercarse, luciendo nervioso. Señor y señora Parker, realmente lamentamos lo que sucedió. Nunca tuvimos la intención de esto y asumiremos toda la responsabilidad por ello, dijo, su voz llena de preocupación. El resort compensará completamente toda su estadía y nos aseguramos de que no vuelvan a ocurrir incidentes como este. Lena, impasible ante la disculpa y la oferta de compensación, respondió con frialdad: el dinero no puede borrar lo que hemos pasado, no necesitamos unas vacaciones gratis, necesitamos justicia y nos aseguraremos de que lo afrontes. El gerente del resort inclinó la cabeza y no dijo nada más al darse cuenta de que no había nada que pudiera hacer para aliviar la ira justificada de la familia Parker. Mientras se daba la vuelta, Lena miró a Isen y asintió levemente. Tenían un plan claro ahora y nada los haría retroceder. Mientras caminaban hacia la recepción para salir del resort, Jackson tiró de la camisa de Isen, su voz se llenó de curiosidad y un dejo de preocupación. Papá, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Todo estará bien? Isen se arrodilló colocando una mano sobre el hombro de su hijo y sonrió suave pero firmemente. Vamos a luchar. Luchar, Jackson, todo estará bien porque no nos rendiremos, vamos a hacer que el mundo sea más justo no solo para nuestra familia sino para todos. Lena se paró a su lado, sus ojos se llenaron de orgullo mientras miraba a Isen y sus hijos. Eso es bien, nos aseguraremos de que los responsables paguen por lo que han hecho y no nos detendremos hasta que se haga justicia. Con esas palabras, la familia Parker salió del resort cogidos de la mano y más fuertes y unidos que nunca. Sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también sabían que no estaban solos en esta lucha. Con la experiencia legal de Lena, la determinación de Isen y el amor inquebrantable de su familia, continuarían su batalla por la justicia. La lucha puede que no haya terminado, pero estaban listos para lo que les deparara el futuro, y esta vez sabían que la injusticia y la discriminación no prevalecerían. El viaje de la familia Parker no es solo una historia sobre enfrentar la injusticia, sino un testimonio del coraje y la determinación de enfrentarse a la discriminación para proteger los derechos de uno mismo y de los demás. A través de su historia se nos recuerda que la justicia no viene del silencio. A veces debemos levantarnos y luchar por la verdad, no solo por nosotros mismos sino por una sociedad mejor y más justa para todos. Los desafíos que enfrentó la familia Parker sirven como recordatorio para todos nosotros. Cuando nos enfrentamos a la injusticia, no tengamos miedo de hablar. Cree siempre en el poder de la unidad y el amor familiar.
Con perseverancia y coraje podemos cambiar el futuro creando un mundo donde todos sean tratados por igual sin importar raza, género u origen. Si esta historia le resultó significativa y desea ayudarnos a difundir estos valores importantes, suscríbase a nuestro canal para que no se pierda la próxima historia inspiradora. Juntos podemos construir una comunidad fuerte llena de compasión y sentido de justicia.